Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a una actualización del Diario de Orfeo. El Diario de Orfeo. Y regresamos a los videos habituales, al menos por esta ocasión. Vamos a cerrar un ciclo que empezamos hace unos meses y que por X o Y no me había dado tiempo de terminar, pero que hoy será la clausura. Hablo por supuesto de historia del metal italiano. Se nota que me gustan las cervezas stout. Bastante decente. Vamos a darle comienzo a este asunto porque pues es el último y tenemos que cerrar con broche de oro. Vamos a abarcar un par de años en este video porque bueno, como ya lo saben, la vez pasada estuvimos hasta el 2002, si no me equivoco. 2002. Pero faltaron algunas cosas por marcar de 2003 y el año de este video es 2004. Y como saben que soy un anciano que no ve nada sin sus lentes y que se le había olvidado abrir la cortina para que entrara luz al cuarto, porque este cuarto es como la baticueva, no se ve un carajo de noche, ¿eh? En serio. Está pintado de negro y gris y mi cortina no deja que entre nada de luz. Parece cuarto de crudo. Pero bueno, vamos a empezar con este video y repasar uno de mis años favoritos en el metal italiano, que lo tendré por mucho tiempo en el corazón. Empecemos primero con el 2003. ¿Por qué empezamos con el 2003? Bueno, dentro de la revisión que hice a todo mi material, a todos los álbumes, que casi todos los tengo aquí a la mano, Princess Day, Crown of Steel, A Time Never Come, me di cuenta hasta esta revisión que 2003 no fue un año tan fructífero como otros. ¿A qué se debía esto? Bueno, muchas bandas acababan de sacar álbumes, muchas bandas empezaron en un proceso de transición en estos años. White School ya no tenía Federica De Boni en sus filas. Shadows of Steel estaba en un proceso que comenzaría muy largo para lo que sería justamente este Crown of Steel. Este Crown of Steel tardó más de una década en salir en contraposición con su antecesor. Proyecto y Wonderland estaban en una situación de stand-by por la situación en la que atravesaba Big Mazzoni personalmente, que él era el fundador y mente creativa detrás de ambos proyectos y que no estaba encontrando el suceso comercial, el suceso de impacto social que estaba buscando con su música, lo que lo hizo pasar por un proceso personal muy difícil y dejar en pausa ambos proyectos musicales. Labyrinth había dejado atrás su época con Olaf Thorsen. Empezaba esta nueva época, con Pierre Gonella, que vería la luz en este año justamente con el material homónimo, Labyrinth, que sería el último en mucho tiempo en tratarse de un álbum de power metal. Los álbumes que vinieron posteriores a este año, como fueron Freeman, como fueron Six Days to Nowhere, fueron trabajos que no tuvieron nada que ver con Return to Heaven the Night, con Sons of Thunder, con No Limits, que se acercaron a sonidos más tradicionales dentro del metal, atrayendo un poco de atmósferas diferentes de la mano de Matt Stanchiu, y
esta época con Pierre Gonella se caracterizó por un alejamiento al sonido tradicional de Labyrinth, que regresaría con el retorno de Olaf Thorsen muchos años después a la banda, sobre todo después de una amplia carrera con Vision Divine. Tuvimos Hide and Play de DGM en ese mismo año, en 2003, y que a pesar de contar con los altos estándares que caracterizan a DGM, con todo el sello particular y auténtico de la música de DGM, tuvieron poco con qué aferrarse o engancharse a la escena más popular del power metal en Italia. De hecho, no sería sino hasta momento, muchos años después del inicio de DGM, cuando el nombre de esta banda, de esta gran banda, dio un pequeño gran salto hacia esta escena reservada para unos cuantos. Tanto así que hablaré de eso en el próximo video, porque ya tengo una idea de lo que va a ser el próximo video. Pero me sorprendió muchísimo que una banda como Place Vendôme tuviera un cover de DGM. Una banda que está conformada por mucha gente de renombre muy grande, de personas muy conocidas dentro del medio, estuviera haciendo un cover de una banda como DGM, lo cual a mí en lo particular me sorprendió muchísimo. Pero bueno, vino Scent of a Human Desire de Secret Sphere, una banda que llevaba mucho tiempo trabajando, que llevaba una línea consecutiva de buenos álbumes, y que en Scent of a Human Desire decidieron bajar un poco el ritmo, decidieron bajar un poco las revoluciones, y no es su trabajo más brillante. Secret Sphere encontró su mejor lugar posteriormente a Scent of a Human Desire, con álbumes como Archetype, que es una maravilla de álbum y que lo recomiendo ampliamente a cualquier persona que esté deseosa de escuchar por primera vez a Secret Sphere, o que quiere escuchar power metal italiano. Archetype es una joya. Scent of a Human Desire no fue tan bueno como otros álbumes de la banda. Heart and Anger, otro de sus buenos ejemplos. Tuvimos el primer álbum de Daedalus, Living Far From a Mistake, una banda que desafortunadamente fue como una estrella fugaz, nació, creció y se extinguió muy pronto. Tuve la oportunidad de conversar en un par de ocasiones con algunos de los miembros de Daedalus, y se sentía un ambiente muy natural entre ellos, se sentía una cuestión muy lo que hablaba la vez pasada, ¿no? Con Sigma. La sencillez de una banda de amigos transformada en una banda profesional, que es una sensación muy característica de estas bandas que logran sacar un álbum profesional, 1, 2, 3 incluso, como fue el caso de Daedalus, pero que no logran, desafortunadamente por situaciones a veces fuera de sus manos, llegar a una aproximación a lo que las grandes bandas son, ¿no? Desafortunadamente no alcanzan a vivir de esto, y pues tienen que dedicar sus vidas a otra cosa, desafortunadamente, porque son muy talentosos para la música. Y hablando de Sigma, en este mismo año se lanzó el que sería el segundo álbum de Sigma, el homónimo álbum de Sigma, y que sería lo último que veríamos de la banda, de una banda que nació y creció en 2 álbumes, que desafortunadamente desconozco las situaciones del por qué dejó de existir. Tienen un vocalista fenomenal,
Tuvieron algunos de miembros que estuvieron en Shining Fury, en Athena, pero que poco pudieron hacer para sobrevivir en este mercado tan difícil que es el de las bandas de metal. Pero bueno, pasamos a 2004 y 2004 es un año excepcional. 2004 es un año increíble porque pues básicamente solo puedo compararlo con el 2002. ¿Sí? Solo con 2002 en cuestión de productividad, de cuántos álbumes se lanzaron en ese año, cuántas bandas estaban trabajando en ese año, cuántos nombres se dieron a conocer en ese año, porque no es poco lo que se trabajó en 2004, no es para nada olvidable lo que sucedió en ese año en Power Metal de Italia. Y es que lo que voy a nombrar ahora, para los que hemos crecido durante tanto tiempo con este género, sabemos lo que significa este año. Así que bueno, haciendo la pausa para que el video no se me cortara, empezamos con 2004, vamos a empezar con un disco que apenas adquirí y que había estado escuchando muy recientemente, Genie Rock Opera 2, A Search for the Little Prince. El segundo álbum de este proyecto, liderado por Daniel Liberani en compañía de Dario Ciccioni, que esta vez contó con la colaboración, además de Mark Bowles, muy famoso por su trabajo con Yngwie Malmsteen, y de Daniel Gildenlow, de Pain of Salvation, una gran banda. Encontró colaboración con Edu Falaschi de Angra, ex Angra, con Roberto Tiranti, conocido por su trabajo en Labyrinth, con Russell Allen, muy famoso por toda una discografía con Symphony X. Estuvo también en este álbum Jeff Martin de Racer X. Estuvo en este trabajo también, ¿quién más estuvo en este álbum? Bueno, Philip Bayone, no sé cómo se pronuncia. Múltiples veces colaborador de gente como Joe Satriani o Steve Vai. Y bueno, eso por mencionar solo algunos. Mucho de la evolución natural del primer álbum se vio reflejada en esta segunda entrega, que fusiona dos de los mundos más queridos y explorados por Daniel Liberani, que son el rock melódico y el metal progresivo. ¿Cómo empieza a grabar video de nuevo y el perro ladra? Increíble, es una coincidencia cósmica. Pero bueno, y lo que encontramos aquí es por supuesto un trabajo que combina estos dos factores de los que hablaba hace un momento, con un gran rock melódico, con una carga muy particular hacia los coros, hacia las melodías más entendibles, más digeribles, con un trasfondo, con un acompañamiento musical de alta categoría instrumental. Muy recomendable trabajo de Genie Rock Opera, una trilogía que vale la pena cada uno de sus trabajos, aunque en el último ya no estuvo Mark Bowles sino Dixie Cooper. Tuvimos el primer trabajo de Shining Fury, The Last Sunrise, un trabajo maravilloso, un trabajo que nos presentó los primeros trabajos de Ross Lukather, un baterista que, bueno, es parte fundamental del desarrollo del metal italiano. Estuvo en Athena, estuvo en Shadows of Steel, trabajó con Morbi en Domine,
bueno, el nombre de Ross Lukather es bien conocido y nos ofreció un trabajo muy peculiar, puesto que las líricas del álbum se alejan de lo tradicional del power metal. Las letras del álbum son aquellas que le dan un toque muy especial a este trabajo, puesto que a pesar de que la carga musical en los trabajos de Shining Fury son de mucha velocidad, de mucha potencia, de mucha energía, de mucha actividad, las letras le dan una dimensión muy diferente a la que podríamos encontrar en algunas otras bandas. Tratan de acercarse a una situación más popular, más identificable, más, más empática con cualquier oyente, que si bien podría no disfrutar de la música por ser muy estrepitosa, podría sentirse allegado a las letras que ofrece este álbum impresionante. Odisea, Tears in Floods, una genialidad de álbum, un disco que he deseado por mucho tiempo, que me agrada muchísimo y que sin embargo no he podido conseguir, que recomiendo amplísimamente, ¿no? Un trabajo de alterno a lo que era Labyrinth, del guitarrista en ese momento de Labyrinth, que era Pierre Bonella. Una manera muy propia, muy diferente de hacer power metal, porque cuando escuchen este álbum van a entender por qué me refiero a diferente, por qué hago alusión a este calificativo, puesto que lo que ofrece Odisea es... Hay un trabajo muy centrado en las guitarras, por supuesto, porque es una banda propia de Pierre Bonella, que no vería la luz de nuevo sino hasta más de una década después, apenas el año pasado, con el segundo álbum llamado Storm, con la colaboración de Roberto Tiranti. Una vez más, en este nombre, el gran nombre de Roberto Tiranti, que bueno, a estas alturas ya deben estar plenamente conscientes de quién es este hombre. Una vez más con Wild Steel, uno de los cantantes más afamados de toda Italia. Un trabajo muy original, puesto que fue en este entonces, en Italia, no sé tan a ciencia cierta en los demás países, donde la carga del teclado ya no era una carga tan predecible, pues. Hasta antes de estos álbumes, hasta antes de estos años, el teclado fungía una, una función muy estereotipada, ¿no? En el metal, por supuesto. No vayan a salir con un comentario fuera de lugar, porque en el metal el teclado fungía esta parte de sigue, apoya y hace un solo a la mitad de la nada y listo. No tenía un papel protagónico sino hasta el solo, tenía un papel más bien discreto, y que la música no le permitía explorar otras situaciones que, por ejemplo, en Tears in Floods sí se lo permite. Muy buen álbum, muy buen trabajo que recomiendo muy ampliamente. Recuerdo muy bien que Fly es una canción inolvidable. Escúchenla, muy buen tema. Domine con Emperor of the Black Ruins. Ah, muy buen disco. Lástima que Domine no ha seguido con esta historia que parecía iba a ser una de las grandes de Italia, pero desafortunadamente no hemos sabido nada de esta excelente agrupación de hace ya muchísimos años. Pero Emperor of the Black Runes terminó por definir un estilo clásico, del power metal sinfónico.
Como decía en el primer video, yo creo que Rhapsody fue la única banda que logró amalgamar de un modo armónico, de un modo creativo, de un modo heterogéneo, perdón, homogéneo, heterogéneo no, homogéneo, a, a los instrumentos clásicos de una sinfónica con las guitarras eléctricas y la velocidad de la batería. Pero Emperor of the Black Runes de Domine es la escuela de Rhapsody con velocidad, con mucha energía, sacrificando lo que Rhapsody impulsó, que fueron los trabajos de coros, de armonizar con los instrumentos de cuerdas, sacrificando un poco de eso para impactar un poco más con la vena metal, con la vena más relacionada, con la vena más profunda del metal. Sin embargo, el trabajo sigue siendo de muy alta calidad, sigue siendo de alcances muy poderosos que indudablemente cualquier buen fanático del power metal italiano debe escuchar. Follow Me de Wonderland, el último álbum que pudimos escuchar de Wonderland, desafortunadamente no lo tengo. El que yo tengo es este, es el sencillo de Eternally. Una pieza que, pues bueno, esperé por muchos años y que finalmente es mía, ¿no? Wonderland fue la manera de Big Mazzoni de acercarse a un público menos propio del, de la escena más brutal, de la escena menos ¿cómo llamarlo? Tradicional del metal, ¿no? A pesar de que las guitarras y los teclados y las baterías poseen características propias y básicamente adoptadas por el metal, lo que distingue a este trabajo en Wonderland, lo que distingue más, no solo al trabajo, sino lo que distingue a Wonderland, fue su acercamiento a sonidos con el teclado, con los sintetizadores, que se alejaban del prototipo del metal para tener una experiencia más relacionable con la música electrónica, lo que devino en un trabajo que, si bien no logró hacer clic con mucha gente, no deja de ser una situación muy interesante, porque hemos encontrado hoy más que en cualquier otra época, o de menos lo que yo puedo recordar, a mucha gente que ha querido y le ha pedido a las bandas de metal que se acerquen a otras cosas para que el sonido pueda ir tomando aún más ramificaciones de las que ya tiene. Si digamos que existen ciertos troncos clásicos del metal, el heavy, el black, el doom, el power, el death, el thrash, cada vez esta definición se va haciendo más y más extensa. Y fue justamente esto, acercamientos como este, el de Wonderland, lo que permitieron conocer esta asociación con sonidos alejados del metal. Sería muy bueno que esta gente que hoy pide a acercarse a las bandas, a sonidos nuevos, a sonidos poco explorados, que le den un ojo a esto, porque hasta hoy
y lo digo yo en mi gran o poca experiencia en el metal, porque vaya, ya saben, nunca falta el idiota que cree que estoy obligado a conocer a todas las bandas del mundo. Yo, en mi experiencia, no he escuchado una banda que pueda amalgamar también el sonido electrónico con el metal como lo hizo Vic Mazzoni, Andrea Torrescini, Frank Candiver y Alessio Del Freo en Wonderland. ¿Qué más tuvimos por aquellas épocas? Ah, miren, hablando de Symphony of the Enchanted Lands, hace un rato hablábamos de Rhapsody, Symphony of the Enchanted Lands 2. Miren que en esta época yo ya estaba bastante familiarizado, porque yo recuerdo cuando este disco salió, cuando este disco llegó a la venta. Eso me habla de lo viejo que estoy, pero bueno, ni hablar, el tiempo pasa. Symphony of the Enchanted Land 2 ya nos habla de esta aceptación global que tenía Rhapsody en aquellos entonces y que hoy conserva, y como prueba de ello el tour que están haciendo. Pero mi comentario no iba sobre eso, mi comentario iba más bien sobre que Symphony of the Enchanted Lands 2 ya te habla de que la banda tiene tal aceptación que estas segundas partes ya no son un lujo, sino un recurso. Porque cuando las bandas de poca audiencia se aventuran a lanzar una parte 2 de uno de sus álbumes, suele tener más un carácter de autosatisfacción que de éxito comercial, que de enganche con el público. Para este entonces Rhapsody ya era un nombre conocido, más que aceptado y más que reconocido en el mundo. Y yo recuerdo segundas partes de bandas de discos de bandas como Helloween, como Gamma Ray, como, bueno, Vision Divine, pero no fue tanto una segunda parte, como Labyrinth, muchos años después de su predecesor. Y en el caso de Helloween, ok, vino Keepers of the Seven Keys parte 2 muy cercano al 1, pero la siguiente parte, la parte 3, vino décadas después de la segunda parte. Es decir, estos experimentos de lanzar segundas partes después de años de haber pasado esta primera parte, solo se lo podían dar, ese lujo solo se lo podían dar bandas ya consagradas. Y a eso iba mi comentario. Rhapsody ya era una banda consagrada para 2004, lo cual en 10 años de existencia habla muy bien de una banda que al final de sus mejores, al terminar sus mejores años, fueron muy criticados por un par de álbumes que no fueron cercanos a lo que su mejor expresión fue, que en mi opinión vino justamente con la primera parte de Symphony of the Enchanted Lands y Dawn of Victory. Vino de 13 School, de White School, otro álbum más con Gustavo Gavarro como cantante White School, otro álbum más sin Federica De Boni, y que a pesar de no contar con la voz clásica de la banda, es un disco muy decente, muy digno de la discografía de White School. A razón de ser sincero, Tony Fonto y Danilo Bar lograron forjar un estilo desde el cuarto disco de la banda, porque como repasábamos hace unos videos, el Embittered y el I Won't Burn Alone no son el White School de hoy, sino el White School de hoy fue gracias a Tales from the North y Public Glory Secret Agony. Perdón, se me fue el avión. Gracias a esos dos álbumes fue que conocimos al White School que hoy escuchamos. Fue gracias a que Tony Fonto había ya
instaurado la idea de lo que Wild Skull era. No había modo de que esa esencia, de que ese sonido tan peculiar, tan característico de la banda se perdiera, aún cambiando de integrantes y aún cambiando a una importante parte de la banda como lo fue Federica De Boni. Sin embargo, la fanaticada, lo que fue el aspecto popular de la banda no creció. Y eso creo que se debió mucho a que Gustavo Gavarro nunca terminó de hacer clic con la gente, puesto que los fans de antaño, los de Huesos Amarillos, tenían un apego muy peculiar con Federica De Boni. Y bueno, a pesar de que este en particular, el anterior no tanto, de Dark Age no fue tan de mi agrado, pero de 13 Schools sí fue un álbum muy decente. Sin embargo, bueno, a veces los buenos álbumes pasan desapercibidos y este fue el caso de The 13 School. Y bueno, después de una repentina necesidad de ir al baño por la diarrea que me ha acogido entre sus brazos los últimos 2 días, mucha información tal vez, voy a hablar de los 2 discos que guardé hacia el final inconscientemente porque solo tenía pensado uno, pero no me había dado cuenta que el otro que no había mencionado era un álbum que escuché durante muchos años en mi adolescencia. Cuando este álbum salió bajo Scarlet Records fue una cosa que me impactó muy fuerte porque sentí un apego muy grande hacia este álbum, un apego emocional, sentimental muy grande debido a las situaciones que yo tenía en ese aquel 2004 que me hicieron tener un lazo muy grande hacia las canciones que provienen de este Wings de Skylark, autografiado por Roberto Brodo Potenti. Una belleza de disco, un disco que afortunadamente conocí en este año cuando estas cuestiones die hard del power metal no me habían pegado, y tal vez gracias a estos discos de este año no me pegaron tan fuerte. Nunca he sido fan de los estereotipos en la música, y el power metal, como todos los demás géneros, los tienen. El tropo en el power metal siempre ha sido la velocidad, hechiceros, dragones y sociedades antiguas, guerras y una música llena de coros y demás, ¿no? Pero Wings de Skylark es un álbum difícil de escuchar por primera vez para los fans die hard del power metal, porque la velocidad no es un agente importante en la composición de este álbum. De hecho, si no mal recuerdo, solo 2 canciones veloces, que fueron Rainbow in the Dark en su segunda parte, ya hacia la conclusión de la canción, que por cierto no tiene nada que ver con la de Ronnie James Dio, y Last Ride, que es la que viene después de Faded Fantasy. Las Ride son las únicas 2 que llevan velocidad. Es decir, la composición de este álbum es muy ligera. Los temas en la composición de las letras son de la mano de la historia que Skylark ha contado durante todos sus álbumes, que yo no soy particularmente fan de eso, pero este disco en particular, Wings, le da una dimensión diferente, puesto que desde mi punto de vista, desde Dragon Secrets hasta The Princess Day, la temática combina con la musicalización que eligieron. Y en Wings, a pesar de que líricamente están tocando, sonó la tablet creo,
a pesar de que están tocando la misma temática, la misma historia que han estado contando a través de ya muchos años, se nota una vez más, y que es lo que estábamos repasando hace unos discos de este año, que de hecho es una característica peculiar de este 2004, que era acercarse a públicos menos casados con las ideas eh, clásicas, con las ideas preestablecidas de lo que el power metal debía ser. Entonces, nuevamente tienden la mano hacia un público más global, hacia un público más popular, hacia gente menos casada con estos tropos de los que hablaba hace un rato. Y por eso es que podemos escuchar canciones como Another Reason to Believe, como A Stupid Song, como Faded Fantasy, ahora sí. Y que mucha gente fuera del ámbito del power, del metal en general, puede escuchar estas canciones sin sentirse agobiada, cansada a los 3 minutos. Yo recuerdo que cada que he compartido una canción de este álbum en particular con gente que nada tiene que ver con la escena, con el ámbito de las chamarras negras y de los pantalones de cuero, eh, sienten una facilidad mucho más eh, práctica hacia estos álbumes, hacia Skylark, hacia Wonderland, incluso a Shining Fury, que lo que podrían sentir hacia otro tipo de metal. Incluso de estas mismas bandas en otros momentos. Es decir, el mismo Skylark del Wings en comparación con el Skylark de Gate of Heaven o The Gate of Hell, no es tan universal como el de aquí, como el de Wings. Y fue una característica muy dominante del 2004. Genie Rock Opera, por ejemplo, tiene 3 canciones que en mi opinión mucha gente podría escuchar sin necesidad de ser docta musicalmente. Lo mismo con el Follow Me de Wonderland, que es un disco que fácilmente la gente podría escuchar sin la necesidad de estar identificada con este movimiento. Y bueno, también, como decía, salió bajo Scarlet Records, el último disco que veríamos con Fabio Dozzo en mucho tiempo, la integración de Chiara Laetitia, que después grabaría Fairy Tales también, Divine Gates parte 3, que fue el disco en vivo, y bueno, una pequeña gran historia que se hizo con Chiara, después sería sustituida por la cantante actual de Skylark, Pota Romani en las guitarras, todavía como parte integral de Skylark, Eddie Antonini y Brodo Potenti, ¿no? Como los eternos miembros de Skylark. Y hacia el final, no lo tengo a la mano, pero sí tengo el disco y lo tengo autografiado, es uno de mis discos favoritos, uno de mis grandes favoritos del power metal italiano. No solo porque conocí a uno de los cantantes que hasta el día de hoy sigue siendo uno de mis grandes favoritos y uno de los tipos que más respeto musicalmente y artísticamente dentro de la escena de la bota itálica, sino porque una vez más, como en Wings, la época personal que atravesaba por ese momento se conjugó con un material que me hizo identificarme inmediatamente con lo que estaba pasando en mi vida, que fue Stream of Consciousness de Vision Divine. Mikel Lupi, en sustitución de Fabio Leone, quien ya estaba haciendo parte exclusivamente de Rhapsody of Fire, bueno, lo que sería después Rhapsody of Fire, y Matt Stanchu
y Andrea De Paoli habían dedicado su tiempo ya únicamente y de manera exclusiva en ese momento para Labyrinth. Entonces tuvimos 3 cambios en una banda que venía trabajando de maravilla con la gente con la que estaba grabando los álbumes anteriores, que fue Vision Divine y Send Me an Angel, que lo repasamos en los videos anteriores, y que hoy cambiaba a 3 músicos de un golpe. Y lo decíamos en el video de Return to Heaven the Night. Cuando una banda cambia tanto de personal en la alineación que va a grabar un disco, los resultados suelen tender hacia los extremos. Es decir, pueden ser discos muy malos o resultan ser excelentes trabajos. Y en este caso lo que tuvimos fue un excelente trabajo. Y es que la voz de Mikelupi, el teclado de Oleg Smirnov, terminó haciendo una química, una fórmula, una mezcla magnífica con las guitarras de Olaf Thorsen. Y lo que comenzó siendo un trabajo de composición, que en principio era la combinación nuevamente Fabio Lione, Olaf Thorsen, terminó girando hacia mejor con la voz de Mikelupi, una voz más limpia, una voz más aguda, una voz con mucho estudio detrás de ella, con grandes cualidades vocales y que de manera increíble lograron hacer una combinación majestuosa para terminar en un trabajo tan sólido, tan bien logrado como Stream of Consciousness. Mateo Amoroso terminó siendo parte de esta fórmula de Vision Divine. Mateo Amoroso, que ya lo conocíamos por su trabajo en Athena, en A New Religion, en el segundo trabajo de Athena, con Fabio Lione justamente, curiosamente. Y bueno, Andrea Taguertorescini, Olaf Thorsen como le mencionábamos, Federico Puleri en la otra guitarra. Y vaya, lo que tuvimos fue un trabajo excepcional, excepcional. Un álbum con una lírica muy detallada, muy personal sobre algunas situaciones que Olaf Thorsen estaban ocurriendo por su cabeza, por su mar de emociones. Lo que terminó plasmado en un ejercicio impresionante de trabajo de letra. Es uno de los discos con mejor letra que conozco. Y quiero aprovechar esto de la letra para hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Hubo algún tiempo en el que escuchaba a mucha gente quejarse de que uno no debería fijarse en el metal o en la música en general, incluso. Esa era la afirmación por la letra, ¿no? Y eso me hizo pensar lo poco que están familiarizados con la música en general. Porque a pesar de que un snob de la música podría alegar que la música clásica, que la música de orquesta, que la música de salón está construida únicamente para ser tocada, para ser interpretada a través de los instrumentos, olvida que la historia de la música se ha construido también junto y a la par de la voz. Y la prueba de eso está en la ópera. Y que hoy día todo lo que conocemos es a veces evolución, a veces repudio, a veces reconstrucción de lo que fue en algún momento. Es decir, que lo que tenemos hoy en día en nuestras manos, y es aquí cuando me permito tomar al metal, el metal no deja de ser una evolución, un repudio, una reconstrucción
de géneros que han estado acompañándonos como especie durante muchísimos años. Muchísimos años han estado ahí todos estos géneros, y por supuesto que todos estos géneros han tenido a la voz y a la letra como parte fundamental de su creación, crecimiento, evolución. Entonces, retomando esto de Vision Divine y Stream of Consciousness, las letras de este álbum son algo imperdible para cualquier escucha de Vision Divine, del power metal y buen amante de la música en general. Recuerdo haber escuchado este álbum una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, porque no había para mí en ese año, por ejemplo, en ese año para mí solo existían el Wings the Skylark, el Stream of Consciousness de Vision Divine y el Genius Rock Opera, el Search for a Little Prince. Para mí solo existían esos tres álbumes, ¿no? Y conocía a todos los demás y los disfrutaba muchísimo, pero emocionalmente tenía una liga, un encadenamiento a estos álbumes que por supuesto exploté hasta más no poder, y que hoy día disfruto muchísimo, puesto que los valoro aún más ya con un criterio mejor formado. The Secret of Life, The Course of My World, The Fallen Feather, Took the Eyes of God, We Are, We Are Not, Out of the Maze, Identities. Escuché ese álbum a más no poder, porque quedé muy prensado de la voz de Mikkel, de los teclados de Oleg, de la guitarra de Olaf, cómo convivían de una manera tan espectacular como para lanzar un álbum, un DVD llamado Stage of Consciousness, donde se tocó íntegramente este álbum, el Stream of Consciousness. Tan buen álbum fue que le sirvió a la banda para una vez más dar pasos hacia adelante en la escena mundial, y lo consiguieron gracias en una primera instancia a Stream of Consciousness, y después con los álbumes posteriores de Perfect Machine, The 25 Hour, Destination Set to Nowhere. Pero bueno, he hablado mucho de esto. Ha sido un viaje muy agradable para mí, pero hoy tenemos que terminar con el año 2004, y con este gran año y revisando estos grandes álbumes, damos por concluida esta sección de historia del metal italiano, historia del power metal italiano, porque bueno, Italia ha dado muchas bandas para muchos géneros, pero los que a mí me tocan, los que a mí me representan algo, son por supuesto el power metal. Ha sido una remembranza muy interesante, porque escuché discos que hacía rato no escuchaba, porque repasé discos que escucho continuamente, porque revisé algunos datos que ya había olvidado, algunos datos que no conocía. Ayer estaba revisando los bucles de algunos de estos discos, y fue un ejercicio muy didáctico para mí. Espero así lo haya podido transmitir para ustedes. Y bueno, ya me dirán si les gustó el ejercicio, si no les gustó, en qué creen ustedes que podría mejorarse. Creo que para lo que es el tema, creo que se logró algo bueno, creo que se logró algo interesante, y sobre todo lo que ha sido el objetivo de este canal y de estos videos es, uno, dar a conocer mi opinión al respecto de ciertos temas, y dos, dar a conocer a estas bandas que tal vez nunca lleguen a tocar suelo de México, pero que sin embargo creo que son dignas de escucharse, y creo que son dignas de que la gente preste su atención, sus oídos, su dinero en ellos. Así que bueno, si he conseguido algo de ellos, me doy de alguno de estos objetivos de los que acabo de hablar, me doy por bien servido. La cerveza de hoy fue una Samuel Adams Cream Stout, iba a decir Black Stout. Creo que ya había hablado de esta en algún momento del canal, pero la verdad es que no lo recuerdo. Era la otra que me quedaba en el refrigerador, tenía dos de estas, ya nada me quedaba una.
De las dos que me quedaban, ya solo me queda una. Me quedaba una cerveza estadounidense. Le tienen mucha mala fe a la cerveza estadounidense, y es que la cerveza común, la Budweiser y la Heineken y esas porquerías, obviamente no están buenas, pero muchas cervezas estadounidenses son de muy buena calidad. Por ejemplo, Stone. Y bueno, esta no es una gran cerveza, pero es una buena cerveza. No es la mejor del estilo, pero es muy disfrutable si tienes ganas de probar una stout. No te recomendaría que empezaras con esta porque te vas a dar una mala idea del estilo, pero si ya eres un conocedor de lo que son los stouts, los porter, los cream stout, los estilos más tostados de la malta representados en cerveza, podrías darte una vuelta por esta y llevarte una experiencia agradable sobre esta Samuel Adams, que creo que tiene como, sí, iba a decir como 5 grados de alcohol, 4.9, fallé por 0.1. Todos tenemos nuestros grados de error. Muchas gracias por haberme acompañado en este pequeño viaje. El próximo video espero que salga la próxima semana, así que nos estaremos viendo por aquí muy pronto. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos hasta la próxima.